Nosotros tenemos un sacerdote, Cristo es nuestro sacerdote, que Él suple todas las necesidades del sacerdocio para nuestras vidas, para la iglesia. Amén. Nuestro sacerdote es Cristo Jesús. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento va a ver que el pueblo de Dios siempre tenía alguien que ejercía el sacerdocio e intercedía a favor del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces era el que entraba al lugar santo en el templo, al lugar santísimo, y era el que presentaba el sacrificio a favor de todo el pueblo. Era el lugar donde estaba el arca, donde estaba la gloria de Dios, y era tan pesada la gloria de Dios que el sacerdote tenía que entrar purificándose, se arrepentía de todos los pecados, primero él, que era el que iba a interceder, y dice que era tan pesada la gloria de Dios en el lugar santísimo, en ese templo, en ese lugar, que el sacerdote entraba atado con una soga y con campanitas en el borde de sus vestidos, ¿no? Así que iba entrando y es como si yo entrara a este lugar, tin, tin, todas las campanitas sonando, ¿no? Y nadie veía qué pasaba ahí adentro, porque no tenía ventana. Entonces entraba al lugar santísimo y ahí presentaba la ofrenda a Dios. Si el sacerdote tenía algo sin resolver delante de Dios y las campanitas no sonaban, bueno, empiecen a tirar de la cuerda, porque quedaba fulminado. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la gracia, no era el tiempo de la gracia. Así que si el sacerdote estaba en esa situación, imagínate el pueblo, todos estaban muy vulnerables y todo era muy incompleto. ¿Por qué? Porque era algo simbólico, profético de lo que iba a hacer Cristo por todos nosotros. Era algo que no suplía todas las necesidades para que la gente tuviese la redención que hoy tenemos nosotros. Por eso el periodo que hoy estamos viviendo, seguramente usted debe escuchar, hay mucha maldad, a veces lo digo en las prédicas, es un periodo de mucho sufrimiento, de mucha muerte, el mundo está sufriendo, pero también es un periodo de muchas oportunidades para con Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que Dios puede ser hallado. Es el tiempo, dice el profeta Isaías, que Dios está cerca. Es un tiempo en que cualquiera de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, recién ahora, cuando orábamos, nosotros confiadamente levantamos nuestras manos al cielo y tenemos la oportunidad de que Dios nos escuche. No nos va a fulminar Dios, no va a caer un rayo y nos va a liquidar. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la gracia, es un periodo especial. Dios te recibe, es más, Dios quiere que todos los que están perdidos, inclusive que niegan su nombre, que lo maldicen, que no creen en Él, bueno, Dios quiere que esas personas también se salven porque estamos en el periodo de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es el que oficia como sacerdote a favor de todos nosotros. Amén. El Señor es nuestro mediador. Él intercede y habla por tus maldades, por tus pecados. Y ha pagado la deuda que vos tenés delante del Padre Celestial. O tenías. Dios la ha pagado. Estamos libres de toda deuda. Por eso dice su palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Es difícil de entender? Para muchos sí, porque la gracia muchos no la digieren. Es más, a veces hasta los que más saben de la Biblia no entienden mucho lo que es vivir en gracia, en la gracia de Dios, en el tiempo de la gracia. Y les gusta más ir para el lado de la ley. Entonces dicen, no puede ser que sea así de poder salvarse por la gracia. Que Dios te bendiga aunque no lo merezcas. Pero bueno, es la justicia de Dios.
es lo que quizás para nosotros nos parece injusto, pero Dios ha determinado que sea así. Como también la Biblia dice que el pecado entró por un hombre a la humanidad. Hubo alguien que pecó por primera vez, que fue Adán. Así que ya nosotros esa naturaleza pecaminosa la recibimos, la hemos heredado. Eso también me parece un poco injusto a mí como hombre. Digo, por culpa de Adán. A veces cuando uno tiene que trabajar y te cuesta trabajar, este Adán que pecó. Por culpa de Adán estoy transpirando acá. Bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre todos somos pecadores, ¿verdad? Pero también por el sacrificio de un hombre, Cristo Jesús, que vino como hombre, todos tenemos la oportunidad de ser salvos, de que la deuda, así es la justicia de Dios. Y esta oportunidad que tenemos de que nuestras deudas delante de nuestro Padre Celestial sean saldadas por Cristo, es para darle la gloria a Él. ¡Aleluya! Tiempo de la gracia, el favor no merecido de Dios. Por eso cuando te acerques cuando estés en la presencia del Señor y te acerques y quieras hablar con tu Padre Celestial, bueno, siempre recurrí a Cristo. Señor, vengo en tu nombre. Padre amado, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido misericordia. Te pido misericordia por mis pecados. Te pido piedad. Que tengas misericordia y me limpies de todas mis faltas. Y ahí estamos confiadamente en su presencia. Si estás aquí por primera vez y quizás sabés que cometiste muchos errores, lo que hablamos nosotros, pecados, bueno, presentá tu vida delante de Dios. Aquí, todos los que estamos aquí no tenemos ninguna autoridad para juzgarte, porque podemos inclusive estar hasta peor. Entonces, el Señor es el único que te puede juzgar. Él te dice, yo te perdono, yo te limpio. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso Jesús es nuestro sacerdote. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Primer punto, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que ha sido consagrada y separada para Dios. Alguien que ha tomado la decisión de servir a Dios, de gastar su vida para Dios, de gastar su tiempo. Inclusive sus sueños, sus proyectos están atados a lo que Dios quiere hacer. Y ahora vamos a ver que todos los que estamos en Cristo tenemos un llamado al sacerdocio. Aunque no lo sepas, sos un sacerdote para Dios. Dios quiere que seas parte de ese sacerdocio y te va a dar las herramientas para que lleves a cabo su obra. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, fue aquel que primero se apartó y consagró su vida por todos nosotros. No solamente la consagró, sino que la dio para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar a su presencia. Por eso, luego de compartir el mensaje, vamos a hacer una oración por si alguien que está en este lugar quiere decir, Señor, yo quiero llevar a cabo este ministerio. Servirte, consagrar mi vida, apartarla para llevar a cabo tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene para todos nosotros un propósito divino y ahí es donde depende de nuestra decisión, si queremos llevarlo a cabo o no. Amén. Apartado y consagrado para Dios. Vamos a otra palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, como pasa en este tiempo. Hay muchas personas que rechazan a Cristo Jesús, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, hablando de todos nosotros, de la iglesia, dice, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual y además son sacerdotes santos
¿Por quién? Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Gloria a Dios. Hermosa palabra. Hermosa palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Cada uno de nosotros somos piedras vivas que edificamos el templo. Lo que en el Antiguo Testamento era el templo de piedras reales, materiales, para la iglesia del tiempo de la gracia, nosotros somos como piedras que construimos el templo espiritual, el templo de Dios, la iglesia. Y llevamos a cabo este ministerio, amén, por medio de Cristo Jesús, nuestro mediador. Quiere decir que si alguno anhela hacer el propósito de Dios en su vida, se tiene que tomar de Cristo. Nosotros no tenemos la capacidad para lograrlos. No es con nuestra santidad, no es con nuestra justicia, no es con nuestra moral. Es por medio de Cristo Jesús. Por eso la oportunidad para servir a Dios es para todos y para llevar a cabo este sacerdocio. Amén. Es para todos, todos tenemos esta oportunidad, inclusive sin tener el conocimiento de la palabra, el nivel espiritual que uno cree que debe tener, cualquiera sea nuestro estado, cuando uno toma la decisión, Señor, yo te quiero servir, quiero ser útil para el reino de los cielos, vos sos parte y conformás, sos una piedra viva que edifica la iglesia. Qué oportunidad maravillosa que tenemos en este tiempo. Quizás hoy te ves y decís, ¿cómo Dios me puede usar a mí? Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero Dios lo hace. Es más, esta gran pregunta también se la han hecho los grandes hombres de Dios en la Biblia. Cuando Dios los llama, lo primero, Señor, a mí, a mí. Cuando Dios lo llama a Moisés, dice, a mí, que no puedo ni hablar en público. Entonces Dios le dice, bueno, tráelo a tu hermano, que hable, pero no era la idea, Dios quería usarlo a él, pero bueno, de última hubo un plan B, pero cualquiera sea tu condición, física, intelectual, económica, espiritual, tu estado, cualquiera sea tu estado, Dios te puede usar. Por eso te animamos a que te pongas en sus manos. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que cada uno de nosotros seamos piedras vivas que edifiquemos el templo. Cada piedra del templo, como este edificio, cada ladrillo cumplió un propósito. Detrás de estos revoques hay ladrillos que hace 60, 70 años fue construido este lugar y cumplieron un propósito. Cada ladrillo está. Quizás no hablamos con cada ladrillo, pero cada uno cumplió un propósito. Bueno, cada vida que está en este lugar o que nos está acompañando en las redes, que somos la iglesia, cada uno de nosotros somos una piedra viva que cumple un propósito para edificar la obra de Dios. Cada uno. Así que decirle al que está al lado tuyo, sos muy importante para su obra. Sos muy importante. Todos edificamos la obra, todos. Somos piedras vivas. Y acá viene el gran milagro, no es por nuestro mérito, es porque Cristo Jesús es nuestro mediador. Si no fuese por Cristo, no podríamos ser parte de nada. Dios tendría que seguir en este tiempo levantando a algunas personas para usar su vida. Por eso, queridos hermanos, si hay algo maravilloso que podés hacer en esta vida es hacer su voluntad. Ser parte y ser una piedra viva para la edificación del templo espiritual. Amén. Vamos a otra palabra. Sacerdocio para Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Éxodo 19:6, llamando al pueblo de Israel. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Es un llamado de Dios. Ahora usted, si le gusta leer la Biblia, lea el Antiguo Testamento y vea en el periodo
donde reciben esta palabra, la nación de Israel, cuando iban camino a la tierra prometida, ustedes van a observar que Dios le dice, ustedes son una nación santa, pero si usted ve las obras de ese pueblo, van a ver que no eran tan santos. No eran tan santos. Usted ve que Dios le dice, ustedes son una nación santa, pero vos ves después cosas que van sucediendo y decís, ¿cómo? Dios dijo esto, pero yo veo esto. Lo mismo que te pasa a vos y me pasa a mí, con mi vida, con tu vida. Seguramente Dios te dice, vos sos pueblo santo, vos sos una piedra viva para edificar el templo, y vos te quedás como diciendo, bueno, necesitas... Dios tiene fe en vos. Así como Dios tuvo fe en la nación de Israel, Dios tiene mucha fe en nuestras vidas, en todos nosotros, en su iglesia. Dios tiene fe. Y nos dice que somos una nación santa, aún sin que nosotros entendamos que somos santos. ¿Me entiende? Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios está tan enfocado en cada uno de sus hijos y de sus hijas, de su pueblo, y piensa tanto en nosotros y tiene tantas expectativas en nuestras vidas, y nosotros no. ¿Por qué? Porque miramos con nuestras fuerzas, miramos y vemos lo que somos y decimos, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Pero esta es la gran misericordia de Dios. Por eso siempre decimos y leíamos al comienzo, estamos aquí por su gran misericordia. Aún Dios viendo todas nuestras miserias, Él nos da la oportunidad. Gloria a Dios. Por eso, tené gran expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida, porque pueden ser cosas muy grandes. Y no importa cuál sea tu condición, no importa. Ese es un problema de Dios. Si Dios promete, si Dios empieza la obra, Él la va a terminar. Por eso este llamado es para todos los que están recibiendo esta palabra. Dios te quiere usar. Él quiere que seas una piedra viva para la edificación de su templo, de la iglesia. Amén. Él te va a usar. Seguramente vendrán, uno dice delante de Dios, pero a mí, yo que soy esto, que soy lo otro, que hago... Bueno, es un tema de Dios. Dios dice, te voy a usar. ¿A quién le vamos a hacer caso? A Dios. Amén. La nación de Israel tenía un llamado a ser una nación santa. Quizás para ellos mismos no cubrían esas expectativas, pero Dios lo hizo. Dios te dice, voy a levantar en esta generación una iglesia santa, y quizás cuando recibís esta palabra y te dice, vas a ser una piedra fundamental para la edificación del templo, y el primer pensamiento es, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Dios dice que lo va a hacer. Dios dice que lo va a hacer. Amén. Otra palabra. Sí, Señor. La obra es de Dios. Cinco características de un sacerdote. Nos tenemos que preparar para esto. ¿Cómo Dios nos ve? Primero, nos ve con una vida de oración. Orar. El que lleva a cabo el sacerdocio, ora. Y esto parece algo muy difícil de hacer, pero por el otro lado es muy simple. Dios quiere que pongamos todas las necesidades en su presencia. Y si querés llevar a cabo el ministerio sacerdotal, cuando te enteres de alguien que tenga una necesidad, cuando te enteres de alguien que está en problemas, cuando veas que alguien está alejado de Dios, lo que el Señor está esperando de todos nosotros, que nos acerquemos a su presencia y oremos, intercedamos por aquellas personas. Eso es el sacerdocio. El sacerdote es aquel que se pone entre Dios y las personas e intercede. Y es un mediador. Y ese debe ser nuestro lugar. Nuestro lugar como iglesia no es cuando vemos la maldad,
inmoralidad, la violencia, juzgar, condenar y lamentarnos y criticar y quedarnos encerrados en este lugar. Nosotros, nuestra función como iglesia es, ante la maldad que vemos, ante las dificultades, ante el sufrimiento, ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. Y aun cuando vemos la maldad y cosas que hasta te pueden escandalizar, decir: Señor, te pido que tengas piedad. Oro para que toque sus corazones, oro para que toque sus vidas. Interceder, ese es tu lugar. Por eso, para esto no necesitas estudios bíblicos, no necesitas ningún título. Es más, no necesitas ser famoso, conocido. El que te tiene que conocer es Dios. Y el que ora en privado será bendecido, recibirá recompensa en público. Seguramente Dios más de una vez te va a llamar para orar por alguien. Es más, si tenés en tu corazón algo que estás pensando en alguien o sabés que estás sufriendo, bueno, andá a la presencia de Dios solo, sola, y decís: Señor, oro por esta persona, oro por su necesidad, por su problema. Te pido que tengas piedad, que lo bendigas, que lo sanes. Ese es el ministerio sacerdotal. Quizás nadie te va a aplaudir por eso. Quizás nadie se va a enterar, inclusive ni la persona que recibe esta bendición. Ni te lo agradece. ¿Por qué? Porque vos llevaste a cabo algo que Dios puso en tu corazón, que es privado. Es más, quizás orás por algo que nadie se tiene que enterar, porque es algo privado, pero Dios te va a recompensar en público. Dios ahí es donde te va a levantar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros en esta iglesia tenemos, y así como en muchas iglesias, grupos de intercesión, equipos de intercesión que oran y oran para que Dios tome el control. Y usted me ve a mí aquí que quizás es lo que se ve, pero hay hermanos que interceden y oran por tu vida. Oran, aquí hay un grupo de intercesoras, yo quiero que si las pueden filmar, vamos a darle un aplauso. Pilar es la líder, yo sé que se enoja. Hermanas y hermanos que están intercediendo. Son las primeras que vienen a la reunión. Son las primeras. Hace 20 años que está el equipo, antes de que tengamos músicos, que tengamos hermanos que nos filman, empezaron ellos a orar y a clamar. ¿Y saben por qué oran? Para que usted sea bendecido, para que Dios lo proteja para llegar hasta este lugar, para que Dios me bendiga a mí, cuide mi familia, cuide los bienes, las familias de cada uno de los que está sirviendo, orando e intercediendo. Gloria a Dios. Cubriéndonos en oración. Y así en todas las iglesias hay hermanos y hermanas que llevan a cabo este ministerio de intercesión. Y el otro día, la semana pasada, partió una de las hermanas, Dorita, que también nos estuvo acompañando durante todos estos años intercediendo. Y bueno, Dios dijo: no oras más acá, te venís conmigo a mi presencia. Y se la llevó, partió con el Señor. Así que muchas gracias a Dorita por este tiempo que estuvo intercediendo. Le enviamos un abrazo a sus hijos, a sus nietos, que Dios los bendiga. Ella está en la presencia de Dios, pero mientras estuvo aquí en la tierra, llevó a cabo este ministerio sacerdotal de interceder. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí van a ser piedras fundamentales, o quizás ya son, sin darse cuenta, y Dios les pone pensamientos de alguien para interceder y orar. Bueno, Dios te está usando. Sos una piedra fundamental, una piedra viva para la edificación de la iglesia. Amén. Dios te está usando. Este es uno de los más importantes ministerios del pueblo de Dios. En la iglesia tenemos que orar.
una vida de oración. Pone todas tus necesidades en las manos de Dios. Cuando te enteres de que alguien tiene necesidad, lo primero que tenés que hacer, Señor, oro por él, oro por ella para que lo bendigas. Quizás te parece que es una oración que pasa hasta desapercibida y nadie te va a dar un diploma, un título, una felicitación por lo que hiciste, pero Dios ve. Dios ve que alguien aquí en la tierra se puso a favor de alguien que también está en la tierra pasando necesidad. Y Dios va a hacer el milagro. Busqué, dice el Señor en Ezequiel. Gloria a Dios. En el libro del profeta Ezequiel dice, Dios dice, busqué a alguien que hiciese vallado, alguien que quizás ponga algo que proteja, un vallado, que proteja a aquellos que son vulnerables, que pueden recibir ataques, sufriendo, y no lo hallé. Lo mismo que Dios busca en este tiempo, hermanos y hermanas, parte del pueblo de Dios que también, Señor, guardá. Señor, protege, Señor, cuida a tus hijos, cuida a esta familia. Señor, intercedo por la iglesia, intercedo, cuida, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Que venga tu reino, Señor, aquí en la tierra. Gente que clame, que interceda, que lleven a cabo este ministerio sacerdotal. También llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para toda la iglesia. Aquel que decide, toma la decisión de llevar a cabo este sacerdocio, tiene la promesa de que el Espíritu Santo va a llenar su vida. Dios te va a llenar. El Espíritu Santo está aquí y Él derrama su poder sobre la iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No es con fuerzas humanas, es con el poder del Espíritu Santo. Por eso la promesa es que todos los que tengamos a Cristo en nuestras vidas y tomamos la decisión de ponernos en la brecha, Dios va a derramar de su Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él da dones, talentos, capacidades. Él cubre y se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Si tenés alguna falencia, esa falencia la va a cubrir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos vasos de barro. Pero en esos vasos de barro Él derrama de su unción, amén. Él derrama de su poder. Por eso no tenemos excusa y no le vamos a decir a Dios, Señor, yo no te quiero servir porque soy inútil. Y Dios dice, no importa tu capacidad, es en mi capacidad, es con mi poder. Amén. Por eso, queridos hermanos, recibimos poder. Espíritu Santo, danos de tu poder. Danos de tus fuerzas. Es con las fuerzas de su Espíritu. Bien fuerte es por la obra de Dios. Sí, Señor, no es en nuestras fuerzas. Obediencia a Dios y a su palabra. Si lo servimos a Él, tenemos que hacerle caso a lo que Él nos dice. Y tenemos su palabra. Obedecer a su palabra, conocerla. Los que tenemos el llamado, los que queremos llevar a cabo este sacerdocio, tenemos que leer la palabra de Dios. Leer. Y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría. Si cuando estabas apartado o lejos de Dios, quizás no tenías inteligencia, capacidad para estudiar, y algunos hasta pueden decir, no sé ni leer. Llegué hasta 3er grado, 4º grado, me echaron del colegio de tan cabeza dura que era. Yo sé que algunos hay acá que no fueron más porque dijeron esto no es para mí. Bueno, eso fue con capacidad humana. Ahora estás en las manos de Dios. Y en las manos del Señor, Él te va a dar sabiduría. Si tenés las neuronas medias rengas, Dios las va a sanar. Y te vas a sorprender porque quizás antes no entendías nada cuando leías un texto, pero ahora en Dios Él te da capacidad, inteligencia, conocimiento, sabiduría. Son dones del Espíritu Santo. Por eso acércate a la palabra de Dios,
estudiala. Porque no es en tus fuerzas, y no importa que tengas 100 años, vas a entender y vas a entender su palabra porque no es en tus fuerzas, es con la sabiduría que Dios da. Es más, Jesús en un momento, dándole la gloria al Padre, dijo, Señor, te doy gracias, porque ni intelectuales ni sabios van a entender lo que reciben gente que parece que no tiene tanto conocimiento, que no tiene tanta sabiduría, pero tiene un corazón abierto. La iglesia tiene el corazón abierto a recibir su palabra. Y el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para entenderla. Amén. No es con nuestra sabiduría, no es con sabiduría humana, sino es con sabiduría divina. Por lo tanto, vamos a entender su palabra, una vida de fe, creyendo siempre en lo imposible. Amén. Creyendo siempre que nosotros entendemos que estamos tomados de sus promesas, creemos en las promesas divinas. Y si Dios dice, lo voy a hacer, yo creo que Dios lo hace. Vivimos no por vista, sino por fe. ¡Aleluya! No por vista. Por eso poné tu fe en marcha ahora, para que cuando llegue el momento que Él quiere usar tu vida, esa fe está activada. Algo parecido a aquello que le pasó a David, que él aprendió a pelear contra el gigante antes, cuando era pastor de ovejas, cuando estaba solo, cuando era adolescente. Ahí aprendió a usar la onda y a ganar las batallas por fe. Cuando llegó el momento de que estaba Goliat, él tenía la capacidad para hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque en privado él había logrado crecer en fe, crecer en dones, crecer en capacidades. ¡Aleluya! Sí, Señor. Por eso es tan importante una vida de oración y pelear las batallas en privado. Batallas personales y batallas en donde intercedemos por alguien. En privado vamos a ver la mano de Dios. Cuando intercedemos y vemos que Él hace un milagro. Entonces esas son como, ¿vieron cuando los soldados tienen medallas de diferentes victorias que han tenido? Bueno, van a ser tus victorias personales. Sabés que un día entraste a la presencia de Dios, oraste, intercediste, pediste algo y viste cómo Dios se manifestó con su poder. Cuando un día públicamente te enfrentás a un gigante y donde todos te están viendo, inclusive te ven y dicen, mirá al hermanito, mirá a la hermanita, va a pelear con este gigante, uy, ¿qué le va a pasar? Interiormente vas a tener la certeza que Dios te respalda. ¿Por qué? Porque llevas a cabo su llamado. ¡Aleluya! Sabés que Dios está y Él se manifiesta. Los otros no saben porque nunca te habían visto pelear. Pero en tu interior va a estar la certeza que Dios te respalda. Que no estás solo y que no peleas en tu fuerza, sino en las fuerzas del Altísimo. Por eso David le pudo decir al gigante, te voy a cortar la cabeza. Te voy a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que Dios lo iba a respaldar. Amén. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. Como te respalda, te va a respaldar cuando te levantes en su nombre, cuando quieras llevar a cabo este ministerio de ser intermediario entre Dios y aquellos que tienen necesidad. Dios va a usar tu vida. Y te vas a sorprender porque vas a orar por milagros y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En vasos de barro, Él derrama de su gloria. Amén. Consagrado para Dios, apartado. Y acá es donde uno tiene que decidir. ¿Para quién vamos a gastar nuestras vidas? ¿Para quién? ¿Para objetivos personales, sueños personales? ¿O tomamos la decisión, Señor, yo me quiero gastar mi vida para hacer tu voluntad? Porque tengo una mala noticia.
Y esto es para los cristianos, para los no cristianos, la vida se gasta. Dorita, una hermana que oraba más que todos nosotros, consagrada a Dios, un testimonio intachable, siempre orando, su vida también se terminó. Un día partió con el Señor. Nadie es inmortal. Buenos, malos, todos vamos a la presencia de Dios, o no sé, pero un día se termina. Un día, ¿por qué? Porque la vida se gasta. La vida se gasta. O para Dios o para no sé qué, pero se te va a gastar la vida. Es una cuestión de decisión. Te vas a apartar y consagrar para Dios, vas a gastar tiempo en servir a Dios o la gastarás en otras cosas. En otras cosas la vida se te va a ir. Lo podés gastar para lograr riquezas, para ser famoso, para ser un artista famoso, un cantante, un multimillonario, o para, no sé, para algo la vas a gastar. Algunos gastan su vida en algún vicio, en una adicción, se les va la vida, la queman en eso. Otros en el juego, otro. Cada uno, eso es una decisión personal. Es algo que en el mundo cada persona va a tener que decidir en qué voy a gastar mi vida. La pregunta es esta: ¿en qué vas a gastar tu vida? Acá hay muchos jóvenes, la pregunta que Dios te dice, Él no te cuestiona, porque es una decisión, como tenemos libre albedrío, Él te pregunta nada más, ¿en qué la vas a gastar? ¿En qué quemas tu vida? Porque la vida se quema, Cuando veníamos con Marisa en el auto, decíamos, ¿cómo está pasando este año? Ya llegamos a marzo. ¿Qué pasó en estos 2 meses? Bueno, porque en estos 2 meses se pasaron 2 meses. La vida sigue. Si estás durmiendo, igual sigue. Si estás trabajando mucho, igual sigue. Los minutos suman, sigue. Es más, estamos viviendo en el tiempo en que Jesús dijo, por amor a los escogidos, las cosas como que pasan más rápido. Por amor a todos nosotros el tiempo pasa más rápido. Si sería más lento, habría más sufrimiento, más dolor. Pero uno tiene que decidir cómo gastamos nuestro tiempo, o para Dios o para todo lo demás. Si gastás tu tiempo para Dios, estás consagrado a Él. Es apartarte para Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo cuando me decían esto y era adolescente, digo, no sé, todo para Dios, un poco para mí. Pero no te preocupes porque si hay alguien que sabe administrar el tiempo, es Dios. Es Dios. Busca primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Buscá de su reino, tomá la decisión y esto te animo, no te puedo ni siquiera decir hacelo porque es una decisión personal, que no sea cosa que dentro de 10 años me diga, y vos me dijiste y ahora... No, es un tema personal. Gastala para Dios y van a venir todas las demás cosas añadidas. En su tiempo, Dios se va a encargar porque Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero el que quiera llevar a cabo el ministerio sacerdotal se tiene que consagrar a Él. Amén. Por eso te dejo este dilema personal. Por ahí alguien aquí dice, no, yo tengo una carrera y no puedo. Más allá que podrías llevar a cabo tu carrera consagrado para Dios. Podrías ser un profesional consagrado a Dios. No, yo tengo un sueño de tener una empresa. Podría ser un empresario consagrado para Él. Yo tengo el sueño de casarme, tener familia. Podés tener una familia y estar consagrado a Dios. Porque no es que Dios te despoja de todo para consagrarse a Él. Él dice, busca primero mi reino y todas las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. Jesús, nuestro sacerdote que nos salva. Marcos 5:34 y Él dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Se acabó
tu sufrimiento. Amén. Nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote, aleluya, te saca del pozo, te saca del pozo. También, otra palabra, Jesús nuestro sacerdote nos sana, sanidad divina para todo su pueblo. Marcos 1, 33 al 34 dice, y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades. Él es nuestro sanador, amén. Y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó ni hablar. Los echó en su nombre y se tuvieron que ir, amén. Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Qué más hace nuestro sacerdote? Nos libera. Dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros? Se enojó el diablo, no el demonio. Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió, cállate. Le ordenó, sal de este hombre. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Si hay alguien aquí atormentado por el mismo diablo, demonios, bueno, ponete en sus manos, dale lugar al Señor en tu vida. Él tiene poder para deshacer esa obra diabólica. Cuando estamos aquí en el altar orando por las necesidades, hay muchos hermanos que están perseguidos y tienen temores porque le han hecho trabajos de ocultismo, de brujería. Bueno, ponete bajo las alas del Señor. Él tiene poder sobre cualquier otro poder. Amén. Él nos da la victoria. Él nos da la victoria. Esos trabajos, esas maldiciones, el Señor las echa fuera de tu vida. Fuera. ¿Qué más vino a hacer el Señor? Nos perdona. Nos perdona. Gracias por su misericordia. Dice Marcos 2:5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Este paralítico no tenía ninguna movilidad. ¿Qué hizo Jesús? Antes de sanarlo, restauró su vida espiritual. La causa era el pecado. Bueno, fue libre de esa parálisis. El mismo perdón que recibimos nosotros continuamente, amén, cuando entramos a la gracia del Señor. Otra palabra, nuestro sacerdote regenera, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Te regenera. Si hoy estás en Cristo, cualquiera sea tu condición, cuando te pones en sus manos, Él comienza la obra de regeneración. Te empieza a restaurar, restaura tu vida en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y después va a empezar a transformar inclusive a tu hogar. Dice la Biblia que serás salvo tú y toda tu casa. Por medio de tu vida, Dios envía salvación a todo tu hogar. Él comienza la obra. Ese es nuestro sacerdote. Comienza una obra completa. Por eso, hoy que estás en este lugar o recibiendo esta palabra, más allá de cuál sea tu condición, el Señor ha comenzado la obra. Si Él está tocando tu corazón, el sacerdote te sana, te libera, te perdona y te va a regenerar. Hace la obra completa. Gloria a Dios. Dios hace la obra completa. Vamos a otra palabra. Esta palabra es muy importante para entender el plan divino. Hebreos 4, 14 al 16. Jesús, nuestro sumo sacerdote,
Mire lo que dice su palabra. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Dios se compadece de cada uno de nosotros. Él sabe y ve todas nuestras miserias, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros y aún sin pecado. Amén. Él sabe y conoce las debilidades y él ha tenido la experiencia de ser tentado, pero él ha salido victorioso. Nosotros recibimos esa victoria. Amén. ¿Y qué nos dice? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. Amén. Maravillosa palabra. Dios te dice, acércate confiadamente. Gloria a Dios. Al trono de su gracia. Ahí es donde hallamos misericordia. Amén. Ahí es donde tenemos victoria. Ahí es donde está tu victoria. Con tus miserias, acércate al trono de la gracia de Dios. Entrá confiadamente, porque no te va a pasar como le podía llegar a pasar al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que podía quedar fulminado. Dios no te va a fulminar, sino que abre sus brazos para que puedas entrar a su presencia, al trono de la gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vivir bajo la gracia, donde tenemos la oportunidad de recibir restauración, regeneración, perdón, sanidad, liberación. Amén. Porque entramos a la gracia de Dios. Y Dios sigue llamando en este tiempo a cada hombre y mujer que están en este mundo para que entren al trono de la gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Nuestro sumo sacerdote sigue llamando. Pero por un momento vamos a darle la gloria a Él, que nos dio la oportunidad de estar en su presencia. Amén. Porque es una oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado. Al trono de su gracia. Por eso vamos a hacer una declaración de fe como iglesia, amén, todos de pie, y luego vamos a compartir el pan y la copa, pero vamos a declaramos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por medio de su sacrificio tenemos acceso al trono de Dios y recibimos su gracia, misericordia y perdón para vivir en plenitud como sacerdotes del templo de Dios, aquí en la tierra. Amén y amén. Gloria a Dios. Es una oportunidad que Dios